Buenas tardes. Voy a explicar el ejercicio número 4. Dice así: en un determinado país, la legislación permite a cada empresa un máximo de emisiones atmosféricas para diferentes gases. La especificación para el CO2 establece un límite de 1,2 toneladas al año. La empresa Umbrella emite mensualmente 65 metros cúbicos a una temperatura de 27 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. De excederse lo estipulado en la norma, el asesor ambiental de la empresa propone que en un terreno cercano se siembren 45 árboles de una especie que se ha demostrado que cada árbol produce diariamente 4,3 gramos de glucosa, con lo cual estarían eliminando el exceso de CO2 emitido. Usted, como ingeniero ambiental, ¿qué opina de esta alternativa? Justifique teórica y numéricamente. Ok, aquí pues hay que comprobar si la alternativa que está dando la empresa pues como que si en realidad serviría la siembra de 45 árboles, o sea, si es suficiente para poder eliminar el exceso de CO2 que emite dicha empresa. Primero que nada, pues anotamos los datos. El límite, 1,2 toneladas de CO2 al año, la emisión, la temperatura, la presión, y que cada árbol pues genera 4,3 gramos de glucosa al día. En esta parte pues anoté los pesos moleculares del CO2, del agua, la glucosa y el oxígeno. Aquí pues está la ecuación balanceada y lo primero que hay que hacer es hallar el número de la cantidad de moles del CO2 al mes. Entonces utilice esta fórmula, que es presión por volumen es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Aquí lo que hice fue despejar la N, ¿sí?, para hallar los moles del CO2. Aquí sustituí en la fórmula por los datos, me dio esta cantidad. Aquí. Ahora necesito hallar las toneladas del CO2 que emite al mes. Y luego pasarlas de mes. Necesito luego hallarlas, pero en años. Entonces, hallé el número, la cantidad de moles del CO2. Lo multipliqué por 44 gramos de CO2 entre un mol de CO2 por una tonelada de CO2 que contiene 1 por 10 a la 6 gramos de CO2. Aquí lo que hice fue abreviar el procedimiento para que no fuera tan largo. Entonces no lo coloqué en kilogramos, sino de una vez puse 1 por 10 a la 6. Que prácticamente es lo mismo, pero es un procedimiento más corto para no colocar dos veces 1 entre 1000. Bueno, aquí se colocan los datos en la calculadora. Se simplifica y me dan esto: 0,116 toneladas de CO2 al mes, y necesito pasarlos ahora a años. Entonces aquí coloco el resultado, lo multiplico por 12 meses, que tiene un año, simplifico y me da 1,4 toneladas de CO2 al año. Ahora lo que tengo que hacer es restarlo con el límite de toneladas que me dieron al año en el enunciado. Lo resto, esto con esto, lo resto,
para poder tener el límite que sobra de toneladas de CO2 al año. Ya que con esto pues necesito hallar la cantidad de árboles necesarios para que se pueda eliminar el exceso de CO2. Entonces aquí coloco a 0,2 toneladas de CO2 al año por, aquí también volví a hacer lo mismo, lo abrevié para que fuera más corto el procedimiento. 1 por 10 a la 6 gramos de CO2 que contiene 1 tonelada de CO2 por 1 mol de CO2 que contiene 44 gramos de CO2. Esto es lo que está, el peso molecular del CO2 por 1 mol de glucosa que contiene 6 moles de CO2. Esto pues el número 6 es el que está aquí, no aquí, perdón, de la ecuación balanceada. Estos moles pues. Por 180 gramos de glucosa entre 1 mol, que esto es lo del peso molecular de la glucosa por un día cada árbol, entre 4,3 gramos de glucosa, que es lo que me dieron en el enunciado, por un año que tiene 365 días. Entonces aquí se coloca todo en la calculadora y simplifico y me dan como resultado 87 árboles. Con esto podemos concluir que la alternativa que propuso la empresa de sembrar solo 45 árboles pues no es suficiente para eliminar el exceso de CO2 que está produciendo dicha empresa. Lo que se necesitarían 87 árboles.